Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Maragaño, soy kinesiólogo, terapeuta físico y estoy en representación de la Universidad de Duke, específicamente del Centro de Excelencia de Terapia Manual y Manipulativa. Hoy día con el honor y placer de entrevistar al doctor Carlos Gevers Montoro y en relación particularmente a uno de los estudios que ha lanzado recientemente en la revista Frontiers. Así que se trata específicamente de manipulación quiropráctica y de su posible efecto también preventivo de hiperalgesia secundaria inducida por capsaicina en personas sanas. Así que vamos a hablar un poquito más de esto. Primero que todo, bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Y de hecho, cuéntanos un poquitito de ti primero que todo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Me siento muy honrado de poder estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, ojalá que los que nos escuchan encuentren interesante nuestra conversación. Bueno, antes que nada, como has dicho, bueno, es un estudio del que estás hablando, es un estudio en particular que estudiamos la manipulación quiropráctica. Yo soy quiropráctico de profesión, vengo de una familia de tradición. En España no hay mucha tradición de quiropráctica, pero mi padre fue uno de los primeros quiroprácticos y fundó la Asociación Española de Quiropráctica junto con otros pioneros en los años 80. De hecho, siempre es una anécdota que me queda ahí, que la primera Asamblea General de Quiroprácticos en España fue en el salón de mi casa. Y es algo que además tengo como un vago recuerdo, no sé si porque me lo han contado o porque realmente lo recuerdas, ¿no? Este tipo de cosas que lo han contado tantas veces. Y bueno, pues mi padre fue el primer presidente de la asociación, un quiropráctico de mucho éxito en España, también trabajó un tiempo en México y nos inculcó un poco a mí y a dos de mis hermanas esa pasión por cuidar a la gente con las manos, que es obviamente lo que tenemos en común todos los terapeutas manuales, poder ayudar a la gente con nuestras manos. Y los tres, dos hermanas y yo, nos animamos a estudiar quiropráctica. En esa época, tampoco hace tanto, bueno, ya ha llovido, hace más de 20 años ya, pero no había estudios de quiropráctica. Creo que estaba, no sé si había empezado México ya o ni siquiera, pero en prácticamente el mundo hispanohablante no había estudios de quiropráctica, entonces tuvimos la oportunidad de conseguir una beca y nos marchamos a Estados Unidos a estudiar. Yo estudié en San Francisco, en California, y bueno, pues desde el 2003 que volví a España estoy ejerciendo. Me dedico también a dar clases en el primer programa de estudios universitarios de quiropráctica en España, que bueno, tiene un nombre anglosajón para más reconocimiento internacional, el Madrid College of Chiropractic, que está situado en la periferia de Madrid, en San Lorenzo del Escorial. Y aquí trabajo como profesor desde el 2007, dando clases, apoyando también en la clínica, en la supervisión, etc. Y bueno, ya que estoy, te cuento un poquito más. Es verdad que luego me animé también a meterme en el mundo de la política, siguiendo un poco los pasos de mi padre. He sido presidente de la Asociación Española de Quiropráctica también, desde el 2012 al 2018-19. Entonces estuve dando clase, metido en política y sentía como que me faltaba algo, porque a mí lo que realmente más me gusta es enseñar y transmitir conocimiento, ¿no? Y me di cuenta que quería entender mejor qué pasa con la manipulación, qué ocurre cuando hacemos lo que en quiropráctica llamamos ajustes quiroprácticos a los pacientes y movemos esas articulaciones y se encuentran mejor. Y ya un poquito tarde en mi vida, pues me animé a empezar un doctorado. Entonces, actualmente sigo vinculado a la universidad aquí en Madrid. De hecho, ahora mismo estoy aquí porque estoy terminando aquí un ensayo clínico para el doctorado, pero me dedico sobre todo a la investigación. Estoy haciendo el doctorado en Montreal, Canadá, en la Universidad de Montreal, en partnership, digamos, con otra universidad de Quebec también, en Trois-Rivières, y ojalá termine el año que viene. Entonces es un poco mi situación actual. Te he hecho un repaso a mi vida profesional. Muy bien, excelente. Bueno, eso le interesa a la gente en casa también para que te conozcan un poco más, obviamente. Así que gracias por compartir. Y bueno, en tu historia como investigador, entonces, ¿por qué elegiste esta investigación en particular? Pues mira, sí, es verdad que es la parte más reciente de mi carrera y es un poco lo que te estaba comentando antes, que a mí me fascina siempre el entender el porqué. Y es verdad que soy alguien a quien le gusta entender los mecanismos. Entonces, cuando inicié el doctorado, mi director de tesis, Mathieu Pichet, que es un investigador canadiense bastante conocido en el mundo del dolor,
Él investiga sobre todo pues, en temas de mecanismos de dolor y analgesia, digamos. Entonces me propuso para tema de tesis algo que a mí siempre me ha interesado, los mecanismos neurofisiológicos de la manipulación vertebral, que esto puede ser muy amplio, entonces nos centramos en los mecanismos neurofisiológicos del alivio del dolor, ¿no? De la hipoalgesia. Y aún así es un tema bastante amplio. Entonces hicimos primero un par de revisiones sistemáticas, perdón, no sistemáticas, ojo, hay que ser preciso, pero bueno, también muy interesantes sobre cuáles son los mecanismos por los cuales la manipulación alivia el dolor y vimos una línea de trabajo que nos llevó a este estudio en particular. Y es que la mayor parte de estudios publicados indican que la manipulación alivia el dolor mediante mecanismos espinales o mecanismos medulares, que se dice también más en español. Es decir, que cuando el dolor se alivia es porque algo cambia, algo pasa a nivel de la médula espinal. Y entonces en este estudio nos centramos o queremos estudiar esos mecanismos específicamente. Algunos de estos mecanismos. Sí, la complejidad está ahí todavía, es difícil de precisar. Sí, sí, Bueno, sí. ¿podrías definir los aspectos claves de la manipulación del estudio para quienes no estén familiarizados con ello? ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que hicieron específicamente? Porque yo sé que te referiste a lo que ustedes como quiroprácticos denominan el ajuste vertebral, pero en el título y en la investigación se habla más bien de la manipulación vertebral. Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que siendo como, si queremos precisar, el ajuste es un tipo de manipulación, le llamamos ajuste los quiroprácticos, pero otros profesionales, por lo menos en España, no sé si pasa en Chile, pero también escuchas que algún osteópata, algún fisioterapeuta, quizá, pues hacemos un ajuste. Bueno, en principio, yo diría que con el tiempo las diferencias entre las diferentes técnicas de manipulación ya no son muy grandes, sino que han ido un poco convergiendo. Los quiroprácticos siempre, esa palabra ajuste, pues se refería a que eran técnicas de palanca más corta o de palanca corta, punto, intentando tener una precisión en ese contacto, en el impulso, en la dirección de la fuerza, pero eso es cierto también que muchas escuelas han ido en esa dirección. Al mismo tiempo, a nivel científico, hay mucho debate sobre si somos o no capaces de ser precisos y específicos con las fuerzas. Y más bien, más que haber debate, los estudios parecen indicar que no hay tanta precisión. Entonces, nosotros era una de las preguntas que teníamos en el estudio, si podíamos hacer una manipulación vertebral, vamos a decir, específica a nivel de la quinta dorsal, que es lo que elegimos, porque ahora hablaremos un poquito más, pero es donde aplicamos la capsaicina, que es clave en el estudio, y queríamos saber si los efectos se medían a la altura de T5, es decir, si eran específicos al segmento aplicado, o si podíamos ver también efectos en segmentos cercanos. Que ese sí es un debate que ahora está bastante candente, ¿no? En el mundo de la terapia manual. ¿Son nuestros los efectos de la terapia manual específicos o no? ¿Son segmentarios o no segmentarios? Y bueno, pues si quieres, como sé que tienes más preguntas, yo creo que lo vamos desvelando un poco sobre la marcha. Sí, de todas maneras. Bueno, en este estudio de hecho hay dos experimentos, por así decirlo, y es probable que nuestro público no lo haya leído todavía, así que es bueno comentarles un poquitito más de eso, probablemente de la base, de qué se Claro, trataron estas dos partes para que así lo entiendan. claro, claro. Sí, gracias por la pregunta, porque es verdad que hay que dar un pasito atrás. Nosotros utilizamos un modelo de dolor experimental, que es muy, muy habitual en ciencia del dolor, ¿no? En pain science. Personas sanas a las que se les aplica un dolor experimental porque de esa manera tienes un poquito más de homogeneidad en lo que perciben comparado a una población clínica. Obviamente tiene sus limitaciones, ¿eh? No, no lo puedes decir, vale, esto se aplica a lo clínico. No, nos ayuda a entender lo que puede pasar en la clínica, eso sí. Entonces, el modelo que proponíamos y que propusimos es el de aplicar capsaicina en la espalda, que la capsaicina se ha utilizado muchísimo en investigación de dolor, pero que sepamos nosotros en la espalda puede ser la primera vez. Entonces, el primero de los experimentos queríamos saber cómo actuaba la capsaicina en la espalda. Es capsaicina tópica, o sea, lo aplicamos en la piel. Para la gente que no lo conozca, la capsaicina es el elemento activo, el ingrediente activo de los chiles picantes, ¿no? De la guindilla, perdón, que decimos en España, pero también del jalapeño. Entonces, mientras más capsaicina, más picante. Y el picante es dolor, está mediado por fibras de dolor, por un tipo de fibras nociceptivas, que son las fibras C. Entonces se produce una activación de este tipo de fibras que a nosotros nos interesaba porque investigaciones previas apuntaban a que la manipulación podría inhibir selectivamente a las fibras C.
Entonces nosotros queríamos activarlas en personas sanas de forma más o menos controlada mediante la aplicación de capsaicina tópica. Entonces el primer experimento aplicamos en 20 voluntarios sanos y un poquito más jóvenes la capsaicina para ver el curso de sus sensaciones dolorosas. Queríamos saber cuándo empezaban a sentir dolor, cuándo hacía pico, si se estabilizaba, y vimos que se estabilizaba, y luego cuándo bajaba, ¿no? Entonces, primero queríamos solo saber eso porque dependiendo de esa evolución, queríamos aplicar la manipulación justo antes de que alcanzase esa meseta, esa estabilización. De esa manera podríamos ver si la manipulación cambiaría el curso de esa estabilización de las sensaciones dolorosas o no, es decir, si cambia al final la percepción que tenemos de esa capsaicina aplicada en la espalda. Entonces ese fue el primer experimento. Y luego ya el segundo experimento lo hicimos con 80 personas también, personas voluntarias sanas que no tenían dolor. Les provocamos este dolor con la capsaicina, que no es un dolor tampoco muy insoportable, ¿vale? Puede sonar ahí complicado, es capsaicina al 1% lo que usamos, a la altura de T5 lo aplicamos. Y ahí es cuando empezamos a medir diferentes factores que queríamos evaluar. No sé si me estoy adelantando, a lo mejor tienes tú ahí alguna pregunta y te digo si quieres, ¿eh? Bueno, específicamente, yo sé que ahí es cuando hicieron en la segunda parte del experimento estos 4 grupos. Quizás podrías contarnos un Eso poquitito de los es. 4 grupos más ordenados para que también la gente lo pueda conocer más en detalle. Lo has estudiado muy bien, Nicolás, gracias. Por supuesto que sí. Entonces, a estos 80 participantes les separamos en 4 grupos de forma aleatoria y durante 40 minutos recibirían la capsaicina, que es el tiempo que vimos. A los 40 minutos es cuando ya volvía a descender la capsaicina en las otras personas, ¿no? Entonces, utilizamos 40 minutos y a los 20 aplicábamos una intervención. Entonces, había 4 grupos, había un grupo que no recibía ninguna intervención, porque queremos saber qué pasa simplemente por el paso del tiempo, la habituación. Tienes un estímulo aquí que es desagradable y doloroso, pero te habitúas también, entonces a lo mejor baja porque sí. Entonces, eso fue un grupo que no recibió nada. Otro grupo, bueno, 2 grupos recibieron manipulación vertebral por parte de un quiropráctico. Esta es una de las preguntas clave que nos hacíamos. Uno de los 2 grupos recibía la manipulación justo sobre la capsaicina, en T5, intentando ser, pues lo que decíamos antes, lo más preciso posible con respecto al segmento, mientras que otro grupo la recibía 4 segmentos más abajo, en T9, porque queríamos ver si los posibles efectos que íbamos a medir dependían de en qué segmento se aplicase la manipulación. Y luego había un cuarto grupo en el cual aplicábamos una manipulación placebo, que era mediante un dinamómetro, es una fuerza controlada, que tuviera los mismos parámetros de impulso de la manipulación vertebral, pero claro, obviamente es un placebo muy criticable, bastante imperfecto, porque no es con las manos, es con un aparato, pero se ha utilizado previamente y queríamos sobre todo saber si el efecto de lo que hacíamos es debido a el mero estímulo de mecanorreceptores, que el dinamómetro lo podía conseguir, mecanorreceptores cutáneos y no muy profundos, ¿no? Entonces, esos son los 4 grupos, digamos. Nada, placebo, manipulación en el segmento, segmentaria le podemos llamar, y heterosegmentaria, en un segmento no muy lejano. Por otro lado, no queríamos escoger un segmento muy lejano para ver pues si había también aspectos regionales, ¿no? Y ahí lo que es importante es lo que medíamos, porque a lo largo de los 40 minutos hay 2 cosas que medíamos de forma continua. Una era la actividad cerebral asociada al dolor continuo. Se llevan decenios buscando biomarcadores en el cerebro, sobre todo relacionados con el dolor. Es decir, ¿cómo podemos saber mediante algo que mida el cerebro si la persona tiene dolor y cuánto dolor tiene? Y este es un tema que de momento no se ha encontrado nada, pero un biomarcador relativamente robusto, parece que está siempre ahí, es la actividad oscilatoria en el campo gamma. En la frecuencia gamma, en particular gamma alta. Para los que nos escuchen, les sonará a lo mejor las ondas alfa, beta, que están asociados a diferentes estados. Pues los gamma más elevados, que es de 60 a 90 hercios, se ven de manera repetida en personas que tienen un dolor más constante. Si, por ejemplo, aplicamos, imagínate, un dolor muy agudo con un láser, que se utiliza mucho en temas de dolor, pero que dura muy poco tiempo, el gamma no se ve tan alterado. Pero si es algo continuo como la capsaicina, que la dejamos ahí 40 minutos, sí que sabemos que eso llevaría a un aumento de frecuencias gamma
sobre todo en regiones prefrontales de la corteza cerebral. Entonces lo medimos ahí y queríamos saber no solo si aumentaba con la capsaicina, sino si disminuía con las manipulaciones. Entonces ese era un aspecto que nos interesaba mucho, pero era bastante novedoso, un poquito arriesgado, la verdad. Luego también le preguntábamos a los participantes cada 4 minutos, de 0 a 100, cuánto les dolía en intensidad y también en una dimensión más que intensidad se llama unpleasantness en inglés, que sería como el grado de cómo es de desagradable. Porque el dolor asociado a las fibras C, que son las que estimula la capsaicina, no solo tiene una dimensión de intensidad, sino que tiene una dimensión también que se suele denominar como afectiva, que hace que a lo mejor no te duele mucho, pero es desagradable. Y si nos está escuchando alguien con dolor crónico, es verdad que esto es muy habitual en el dolor crónico visceral o musculoesquelético. Es un tipo de dolor que muchas veces te dicen los pacientes, tú lo habrás escuchado 1000 veces en pacientes, no es muy intenso, pero es como muy desagradable y es verdad que te va afectando a nivel también cortical, ¿no? Te va comiendo ahí la moral, se dice mucho en España. Entonces, eso lo medíamos a lo largo del tiempo. Si me estoy pasando mucho, me cortas, Nicolás? Y oye, ya. No, no te preocupes, Carlos, estás inspirado, Vale, hay que vale. aprovechar. Pues vamos allá entonces. Entonces medimos eso, tampoco medimos ya mucho más. Otra cosa que medimos, pero es verdad que esto quizás es un poquito más complicado, medimos algo que es la única medida directa de actividad medular o espinal que queríamos tomar. Medimos lo que se llama la hiperalgesia secundaria, que has nombrado tú antes. Entonces, cuando se aplica la capsaicina en algún sitio, en cualquier parte del cuerpo, esto está muy estudiado a nivel cutáneo o incluso intradérmico, la zona de la capsaicina se vuelve sensible. Entonces la tocas, pues como si te quemas por el sol, lo tocas y eso se vuelve sensible, ¿no? Y eso se llama hiperalgesia primaria. Es debido a que en la misma zona de dolor, la primaria, se sensibilizan los receptores. Eso es un fenómeno periférico, eso pasa aquí fuera. Y no nos interesaba tanto, porque la investigación indicaba más que podía haber algo en la secundaria. Alrededor de la zona donde has puesto capsaicina, alrededor en un radio de un par de centímetros más hacia afuera, aparece una zona que se llama hiperalgesia secundaria, que se vuelve también más sensible, los umbrales de dolor mecánico bajan y la sensibilidad sube. Pero eso pasa cuando se aplica capsaicina. Y es cierto que esa hiperalgesia secundaria está también muy identificada en muchos síndromes de dolor crónico. A nivel clínico es más difícil de definir, pero se cree que eso explica por qué las personas con dolor crónico muchas veces su dolor no lo tienen tan bien localizado en una zona primaria, sino que se les expande un poco, no siempre respetando dermatomas, sino que es algo que tiene una distribución anatómica difusa. A veces tan difusa que puede llegar a ser generalizado, ¿no? Se cree que esto también es subyacente a los síndromes como la fibromialgia. Pero bueno, es hipotético todavía todo esto. Lo que está claro es que con capsaicina se desarrolla hiperalgesia secundaria. Y el por qué se desarrolla, por estudios animales, sabemos que esto ocurre por plasticidad en la médula. O sea, la capsaicina activa receptores aquí cutáneos, un tipo de receptores específicos, activa fibras C que van a la médula y en la médula generan plasticidad que hace que el dolor se expanda en otra región. ¿Vale? Entonces nosotros queríamos saber si esa hiperalgesia secundaria cambiaba, porque sería un indicio de que las fibras C habían sido moduladas, inhibidas, ¿no? Entonces, para medir hiperalgesia secundaria, lo que se hace es que no en la zona de capsaicina, sino fuera, 1,5 centímetros fuera, medimos los umbrales de dolor a la presión. Pressure pain threshold se llaman en inglés. Entonces, lo mides con un algómetro, es muy sencillo. Entonces, vale, ¿qué sensibilidad tienes? Perdón, ¿cuándo empiezas a sentir dolor aquí y cuál es la sensibilidad que tienes? Entonces, eso lo medimos antes de aplicar capsaicina para saber a nivel basal cómo estaban los participantes. Termina el estudio 40 minutos después y queremos volver a medir esos umbrales, los volvemos a medir y queremos ver si hay cambios. ¿Vale? Entonces yo creo que para enlazarlo ya, te termino de explicar esto, aunque tengas quizá alguna pregunta al respecto, Nicolás. Entonces, ¿qué cambios esperamos? O sea, si yo me aplico capsaicina y 40 minutos después mido esos umbrales, lo normal es que desarrolle hiperalgesia secundaria. Es decir, que mi umbral baje. ¿Vale? Y de hecho, en el grupo al que no recibió ningún tratamiento, vimos que el umbral bajó claramente. En los pacientes, no, los voluntarios que recibieron también la capsaicina en ese primer estudio del que hablamos antes, sus umbrales también bajaron. Entonces vimos, vale, estos han desarrollado hiperalgesia secundaria, es lo esperado. Los que recibieron esa manipulación placebo con un dinamómetro también desarrollaron hiperalgesia secundaria.
O sea que esa manipulación placebo no fue eficaz y de hecho, comparando estadísticamente, es como si hubiera sido nada, como un nada, ¿no? Y los que recibieron, que esto es lo interesante, los que recibieron manipulación en T5 y T9, ninguno de los dos desarrollaron hiperalgesia secundaria. O sea que en ambos casos vimos que esa cosa, digamos, ese fenómeno que se desarrolla por la activación de fibras C por la capsaicina, al manipular, digamos, en esa misma zona o un poquito más lejos, somos capaces de bloquearlo. Y ahí, de alguna manera implica que hay un bloqueo de las fibras C, se inhiben las fibras C, probablemente a nivel medular. Entonces hay un poquito más de detalle, pero si quieres dime tú cómo lo ves o si tienes ahí alguna dudilla. No, excelente, está súper claro. Bueno, quienes no estén familiarizados con la algometría de presión, este no es un algómetro digital, pero este es el algómetro al que hace referencia el profesor Carlos, para que Sí, sepan, sí, 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 uno sí. puede medir en el fondo con cuánta presión es suficiente para gatillar esta respuesta de dolor y en el fondo lo hacen a nivel regional para evaluar en el fondo también esto de la Eso es. analgesia secundaria. ¿Es Ahora, un Wagner, respecto, perdona? ¿Es un Wagner este? no es baseline. Ah, vale, porque tengo un Wagner casi igual. Ah, baseline, vale, vale. Bien, tomo nota. Es muy útil para la clínica para justamente a veces incluso educar un poquito al paciente o al público que tienes que atender para que entienda por qué pasan este tipo de cosas inclusive y en ese caso nos empezamos a veces a alejar un poco de los tejidos. Hablamos más del sistema Eso nervioso. es. Eso es. Bueno, y en relación a las técnicas, yo sé que este estudio, bueno, se realizó mayoritariamente, tengo entendido que en prono, o sea, las manipulaciones, Sí. ¿nos podrías contar un poquitito de qué se trataron también, Carlos? Mira, es muy buena pregunta porque me dice mucha gente, ¿por qué T5? ¿Por qué en prono? Y tengo que ser sincero, es practicidad, porque estábamos muy interesados en la actividad cerebral. Entonces, algo muy interesante es que la actividad cerebral no fue diferente entre grupos. Vimos que aparecieron las gamma de las que te hablaba antes, pero a pesar de las manipulaciones eso no cambió. Y también que la intensidad y el nivel de desagradable que percibían los participantes no fue diferente estadísticamente entre grupos. Entonces, eso significa que el dolor primario, la hiperalgesia primaria no cambia, pero la secundaria sí. Bueno, me he desviado un poquito. Pero te voy a ser sincero, lo hicimos en prono porque es la mejor manera de tener a una persona 40 minutos y poder medir actividad cerebral. Porque el electroencefalograma es muy sensible a los movimientos. eh, Tenemos que tener a esas personas 40 minutos, lo ideal es que no se muevan nada. Durante la manipulación seguimos grabando, aunque hay que quitar mucha parte de lo que guardas, de lo que grabas, porque se generan artefactos que se llama, porque la persona se mueve la cabeza, entonces todo eso genera actividad eléctrica. Entonces, un tema de practicidad. La gente nos pregunta, ¿los mecanismos serían los mismos a nivel lumbar y a nivel cervical? Sinceramente, no hay ningún motivo para que no lo sean, porque estamos hablando de activación de mecanorreceptores e inhibición de nociceptores. No hay mucha diferencia en otros tejidos, pero elegimos esa región dorsal por ese motivo. Utilizamos una manipulación con el pisiforme bilateral cruzado sobre las transversas, que bueno, típicamente en quiropráctica se llama doble transversa, o sea que es muy gráfico, muy fácil, muy típico, yo creo. Buscando una cavitación que no se consiguió en todas las ocasiones, como pasa, y como suele ocurrir, no hubo diferencia entre los que sintieron cavitación y que no. O sea que parece que la cavitación, una vez más, no es un elemento clave. Excelente, Aunque eso la igual es muy interesante, porque la investigación lo recalca, lo refuerza, pero bueno, sin embargo, parece que también hay algo detrás de las expectativas de la gente que cuando van a totalmente, un terapeuta están esperando que haya una acreditación muchas veces. totalmente. Sí, 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 sí. Mira, ahora que Bueno, hablas de expectativas, perdóname que te corte. Algo que hicimos, porque una manera de controlar también el efecto placebo son las expectativas, lo que comentas, ¿no? Entonces, cuando hicimos al principio, es algo que se ha utilizado también mucho en investigación de dolor y es un muy buen predictor. Le preguntamos a cada participante, mira, le explicamos, vamos a hacer esto con una manipulación con las manos, notarás un crujido, o los que recibieron el placebo, pues con esto vamos a aplicar una fuerza, etcétera. Y les preguntamos cuáles eran sus expectativas de alivio, qué pensaban ellos que pasaría con su dolor. Las expectativas contribuyen mucho al efecto placebo, entonces queríamos ver si había una correlación entre expectativas y, por ejemplo, cambios de umbral de sensibilidad, ¿no? Lo que hablábamos, la hiperalgesia secundaria o percepción de dolor. Entonces podríamos ver que se puede predecir la respuesta por una expectativa, es decir, es placebo.
Pero vimos que cuando tuvimos en cuenta las expectativas, nuestro efecto no desapareció, sino que se hizo incluso un poquito más robusto. Que esto nos indica, hay que investigar mucho más, pero que podría haber un efecto específico de la manipulación independiente de las expectativas del paciente o del participante, que creo que es interesante de cara a ver efectos específicos de la manipulación. Sí, excelente. En eso hay que tratar de descubrir todavía hacia dónde va la investigación, porque también sabemos que hay personas que a veces, bueno, no se da tan frecuentemente ahora que le damos más importancia a las expectativas, pero hay veces que las personas no quieren ser manipuladas, pero aún así obtienen un beneficio de la manipulación. Efectivamente, efectivamente. Muchos vienen, ¿no? Tú lo habrás vivido, que no quieren, me ha obligado mi mujer o cosas así. Y luego les da miedo, pero mejoran. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, pensando en el cambio que ha experimentado con los últimos años, yo diría las últimas 2 décadas probablemente, Carlos, la terapia manual, pensando en los fundamentos, sobre todo, está como esta lucha de que si es útil, si hay que quedarse con hands-on o hands-off, que parece que eso no va a tener respuesta porque la Ya. combinación es lo que favorece el resultado finalmente hasta ahora. ¿Qué les diría a los terapeutas que quieren ser mejores profesionales y que quieren aprender terapia manual? Sí, qué buena pregunta. Yo soy un firme defensor de las terapias manuales, independientemente, te voy a decir, de que el efecto descubramos que es un efecto específico y que hay efectos específicos, o que veamos que son todo efectos contextuales o no específicos, porque creo que hay algo, esto es mi creencia, ¿eh? Ya no hay evidencia aquí detrás, o quizá haya algo, pero no lo conozco. Creo que hay un efecto muy importante en el ritual de, aunque suene un poco feo, tocarnos unos a otros y tocar a una persona con la intención de ayudarle, ¿no? a sanar y a encontrarse mejor. Yo soy súper defensor de eso. Lo he vivido, mi padre, pues eso, era quiropráctico, te lo dije, y lo he vivido desde muy pequeño. Yo soy muy defensor. Creo que cada vez hay más investigación que demuestra mecanismos que podrían ser específicos, como estábamos hablando ahora. Y, y también es verdad que la investigación clínica no es capaz de diferenciar entre manipulación y placebo. Pero esto tiene también muchas explicaciones. Diseñar un placebo para las terapias manuales, las terapias físicas en general, es muy difícil. Por ahí te digo una cosa, hay mucho crítico de la terapia manual, muy defensor del ejercicio. Entonces, terapia manual, no, ejercicio sí. Yo diría terapia manual sí, ejercicio sí. Las mismas limitaciones que hay en terapia manual hay en ejercicio. No hay buenos diseños de placebo para el ejercicio, porque tienes siempre esas dos posibilidades, ¿no? O diseñas un placebo muy inocuo, que es un placebo de verdad, ¿no? Que no funciona. Pero entonces el paciente normalmente se da cuenta. Dice, venga, tu ejercicio placebo va a ser levanta así el brazo, ¿no? Y esto no vale para nada, ¿no? O diseñas un placebo muy parecido al ejercicio, por ejemplo, que estás targeting, y tienes muchas probabilidades de que entonces ese placebo sí que funcione, ¿no? Y eso pasa igual con las terapias manuales. Tenemos esa limitación, pero yo creo que a veces nos paramos mucho en los detalles cuando lo importante es que las guías de práctica clínica ahora mismo defienden terapia manual, ejercicio y educación al paciente, consejos al paciente, y con eso estamos arriba de la pirámide, estamos ayudando a nuestros pacientes con la mejor evidencia. Así lo veo yo. No solamente tú, yo también pienso bastante parecido, yo no soy quiropráctico, Carlos, bueno, y en Chile tenemos diferentes tipos de quiroprácticos también, y yo sé que dentro de la terapia física incluso hay diferentes tipos de kinesiólogos con sus propias creencias arraigadas, pero Sí, me llama mucho la atención de que en el fondo converse esto y lo comentes, porque este discurso es bien robusto hoy en día, la educación está efectivamente en la cima de la pirámide y mejoran los resultados cuando se usa como un adjunto al ejercicio de la terapia manual. Aquí exacto. lamentablemente todavía hay un par de filosofías medias religiosas, por así decirlo, en la que a los pacientes simplemente los manipulan y a veces se genera una dependencia o a veces el discurso es muy mecanicista. Yo comparto en que pueden existir en el fondo efectos muy específicos, pero como tú bien dijiste al comienzo, no hace falta que la manipulación sea específica para eso. Ujú, Así ujú. que todavía tenemos cierta controversia por ahí, pero ahora pensando en ir cerrando también, tenemos algunas preguntas por delante todavía. Ya Vale, nos has vale. hablado un poquitito de los hallazgos, pero si tuvieras que destacar en el fondo en relación a tus resultados, ¿qué es lo que más te sorprendió de este estudio? Y después, ¿qué es lo que más te enorgullece de este estudio? Mira, te voy a juntar las dos cosas, porque yo no sabía si encontraríamos un efecto
segmentario específico o no. Y de esto no he hablado todavía. Y yo creo que viene muy bien. Algo que vimos, no sé si se acuerdan los oyentes, si no pueden ir un poquito atrás, pero vimos que los participantes que recibieron manipulación en T5 y T9, ninguno de los dos desarrolló hiperalgesia secundaria. Entonces se podría decir, vale, da igual si manipulas en 5 o en 9. Pero hay una diferencia importante. Normalmente, cuando tienes un grupo placebo, sea buen, ideal o no el placebo, quieres compararla, quieres ver si tu efecto es robusto al compararlo con el placebo. Y eso, porque si no, podrías decir, vale, ha habido un efecto, es decir, hemos frenado la hiperalgesia secundaria, pero no es diferente del placebo. Y de hecho, lo que vimos es que la manipulación en T9 bloqueaba, no había hiperalgesia secundaria, pero si lo comparamos con placebo no eran efectos significativamente, estadísticamente diferentes. Entonces, la manipulación T9 tenía un efecto menos robusto y que de hecho no era diferente del placebo, pero la manipulación en T5, es decir, en el sitio de la capsaicina, ¿vale? Y la capsaicina, pensad que lo equivalente en el modelo pues es el sitio donde el paciente tiene el problema y donde se desarrolla lo que se desarrolla con la capsaicina, la hiperalgesia secundaria, es parte de un fenómeno que se llama sensibilización central, que estoy seguro que tú estás bastante familiarizado con ello. Entonces, es un modelo que se considera a nivel de ciencia del dolor muy fiable para desarrollar sensibilización central. Volviendo a eso, la manipulación T5 comparada con el placebo sí que fue capaz de frenar esto, es decir, es superior al placebo, la de T9 no. Y me enorgullece porque me sorprendió al mismo tiempo, era un poco pesimista, digo, bueno, no encontraremos efectos tan específicos, pero esto implica que el segmento donde aplicas sí que importa, sobre todo si hay una sensibilización asociada. ¿Cuándo hay una sensibilización? Pues lo sabemos mucho los terapeutas manuales cuando viene alguien con una radiculopatía de L5, por ejemplo. Manipularle en L2 le puede ayudar, pero le va a ayudar más L5 sacro. Y eso es la experiencia que nos dice, lo que nos dice la experiencia. Hay datos que apuntan en esa dirección, hay datos que apuntan en otra dirección, ojo, pero este estudio para mí pues suma en esa dirección, que si hay sensibilización de algún tipo y el dolor neuropático, por ejemplo, produce efectos similares, el segmento en el que hacer la manipulación es importante. Entonces, a mí me gusta defender esa parte. Tan importante como que sea si la T5 o la T6, si es para la derecha o para la izquierda, yo creo que no. Yo creo que es algo más neurofisiológico, que esa zona necesita que active receptores, un impulso, pero bueno, eso todavía no lo sabemos bien. Excelente, bueno, ahí queda muchísimo más claro de todas maneras y probablemente, bueno, voy a complementar esto haciendo otra pregunta en realidad porque no la tenía aquí escrita, pero en el escenario en que en la práctica clínica tienes que implementar la manipulación y ya sabemos que manipulación local tiene este efecto potente que podía inducir, por ejemplo, la analgesia, si tuviese un paciente que tiene alodinia, que también podría ser de cierta forma un indicio de que algo está pasando con la sensibilidad del sistema nervioso. Si tiene hiperalgesia secundaria, puede que la manipulación en el fondo genere un cambio después, pero si tiene alodinia y una irritabilidad alta, ¿optarías por manipularlo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y de hecho era algo que quería medir, pero con la capsaicina tan baja es difícil llegar a producir alodinia. Se puede, pero entonces para nuestros oyentes la alodinia sería, o sea, para testarla bien tiene que ser como un cepillo de dientes prácticamente, lo pasas, es un brush, se suele decir, y eso ya genera dolor. Algo que normalmente es activación de fibras A beta, que son las más rápidas, que tienen que ver con estímulo táctil puro. Y de repente genera estímulo tipo nociceptivo. Es que es muy buena la pregunta, porque claro, ya solo tocando al paciente le va a generar dolor. Entonces, no tengo respuesta y no tengo buena respuesta. Mi experiencia clínica sí que te diré que es mixta, porque todos hemos visto a pacientes, ¿no?, que les tocas, casi no hay ni presión y ya... es mixta, pero no, creo que... Mira, te voy a decir mi opinión. Yo creo que hay que trabajar de alguna manera a nivel central eso antes de trabajar a nivel periférico. Y trabajar a nivel central, a veces los terapeutas manuales no sabemos o no podemos, pero a veces darle algo de seguridad al paciente, educación sobre su propio dolor, sobre la neurofisiología del dolor. Creo que sí que puede tener un efecto que se dice top-down, de Sí. arriba hacia abajo. ¿Y qué Excelente. suele? Bueno,
eso es lo que quería escuchar de tu experiencia, porque yo sé que esto no está descrito todavía en la literatura, pero hay muchas personas que lamentablemente hacen caso omiso de si es que el paciente tiene alodinia o no y lo manipulan igual. Y probablemente hay gente que se beneficia de un estímulo que puede ser interpretado como doloroso. Todos tenemos pacientes a los que a veces el dolor después les genera una respuesta favorable, Ujú, pero ujú. bueno, hay que elegir bien al candidato y eso es difícil también. Sí, efectivamente. Yo creo que en ese caso se juega un poco a la ruleta rusa, ¿no? Ahí, bueno, pues vamos y sí, sí, sí. Sí, bueno, yo optaría por lo que tú acabas de comentar también. A mí me gusta mucho la educación, independiente de que todavía no tenga un efecto robusto como para demostrar que es analgésica, pero sí puede generar un cambio en el conocimiento, en las Ujú. creencias y hasta en la expectativa que tiene la persona. Efectivamente, efectivamente. Yo te diría una Así cosa, que esto también es un poco, no hay evidencia muy robusta, pero en mi experiencia puede ser placebo. En mi experiencia también cambiar algo en la dieta en estos pacientes, con un nutricionista o no, si uno tiene conocimientos, hacia una dieta más antiinflamatoria, quizás con suplementación con omega 3, o sea, este tipo, sin entrar en detalles, creo que en estos pacientes también es muy beneficioso para que luego esos estímulos periféricos, pues quizás entren en un sistema menos sensibilizado, ¿no? Es una sí, bueno, opción. en el dolor crónico todos los detalles importan, así que de todas maneras tenemos que saber abordar todas las esferas de esa persona. Eso es. Bueno, y pensando entonces ahora, porque yo sé que esta pregunta la tenemos junto a Chad y al grupo que está detrás del centro de estudio, pensando en cómo podemos cambiar el mundo finalmente. Pero si tuvieses que comentar tus hallazgos a un servicio de salud, por ejemplo, pensando en las políticas públicas quizás, o a los administradores detrás de los servicios de salud, ¿qué les dirías en breves palabras Pues con respecto al estudio, ¿verdad? con respecto al estudio? Y si quieres profundizar un Vale, poco más también, aprovecha. vale. Yo creo que aprovechamos y hablamos del estudio. Lo que te he contado antes de que no había cambio en la actividad cerebral o en la percepción dolorosa indica que la manipulación puede que no actúe a nivel analgésico o hipoalgésico, pero por lo que hemos visto en la hiperalgesia secundaria, puede que tenga un efecto antihiperalgésico. Antihiperalgésico, ¿qué significa? Que podría funcionar mejor evitando que se desarrolle esa hiperalgesia. Y de hecho podría responderse un poco a lo que preguntabas de la alodinia. ¿Qué quiero decir con esto? Si cogemos a los pacientes, obviamente esta es la pregunta del millón, porque todavía no hemos sido capaces nadie de identificar qué hace que un paciente se vuelva crónico. ¿Vale? Tenemos factores de riesgo y tal, pero si pudiéramos identificarlos o si pudiéramos ver los que están desarrollando hiperalgesia y pronto se les da tratamiento de este tipo, terapia manual, antes que yo creo que medicamentos, desde luego que reposo, que infiltraciones, yo creo que podemos conseguir un cambio a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel social importantísimo, que ahorre dinero a las arcas públicas y que repercuta en la calidad de vida global, que todos sabemos el impacto que tiene hoy en día el dolor de columna vertebral, que es la primera causa de incapacidad en el mundo. Entonces, yo iría por ahí, que este tipo de terapias, bien, cuando tienes dolor te pueden ayudar, pero antes de que se haga crónico, quizás es cuando podrían ser más útiles, según lo que hemos visto en el estudio. Veremos cómo evoluciona la evidencia, por supuesto. Sí, excelente. Bueno, por ahí yo creo que quería agarrar justamente o anclarme de ese comentario porque efectivamente en algunos países como en Latinoamérica, en Chile en particular, los terapeutas físicos no somos de acceso directo. Los quiroprácticos sí pueden hacer acceso directo. Hay un par de vacíos todavía porque es considerado medicina complementaria en nuestro país en particular aún, pero deberíamos hacer este llamado al sistema de salud para que entiendan que muchos de nosotros podemos hacer cosas por la gente antes de esa cascada de eventos de imágenes innecesarias y gastos también que implican y tiempo y mucha incertidumbre para la gente. Así que creo que tenemos que apuntar en esa dirección. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar, bueno, muchas gracias obviamente por compartir tu trabajo, Carlos, y probablemente podamos hablar de otras de tus investigaciones, ya que estás cursando más de uno en estos momentos, con lo que me acabas de comentar del ensayo clínico, y yo sé que tienes otros artículos muy interesantes, así que podríamos dejar la invitación para el futuro también. Pero aprovechando entonces, quiero pedirte a ti si tienes algún comentario final para nuestros espectadores. Muy bien, bueno, también darte las gracias a ti. La verdad que lo paso muy bien, lo disfruto y siempre cuando tienes un buen interlocutor esto se hace muy ameno, así que gracias. Y nada, pues yo querría animar, me ha llamado un poco la atención eso que comentabas de la situación regulatoria en Chile.
La situación regulatoria con respecto en general a las terapias manuales en el mundo deja mucho que desear. En España la quiropráctica, por ejemplo, no está regulada. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, tenemos mucha oposición por parte de los kinesiólogos, de los fisioterapeutas, pero no son los profesionales, son los colectivos, ¿no? Los que al final buscan el interés del colectivo y tal, y yo creo que lo que hay que buscar es el interés del paciente. Y las personas que hacen las cosas bien y están bien formadas y trabajan de manera ética, los hay en todas las profesiones. Todas las profesiones tienen su lugar y lo que tenemos que hacer es seguir compartiendo como esto que has hecho al tenderme la mano y es un auténtico placer ver que tenemos tantas cosas en común y tanto por hacer juntos. Así que nada, yo animo a todos pues, a colaborar y a buscar el bien del paciente y a que pues ojalá tengáis ese acceso directo pronto y ojalá aquí en España pues también nosotros podamos tener un sistema y trabajar de la mano. Yo te digo la verdad, conozco a Chad Cook por uno de nuestros compañeros aquí en la universidad, que es el fisioterapeuta, que es un auténtico fan. Tiene un póster de Chad Cook casi en su consulta, ¿no? Y me apasiona ese intercambio de conocimientos, cómo haces tú esto, cómo lo haces tú. Entonces yo creo que hay que hacer más de esto. Así que cuando quieras, encantado de volver a hablar contigo. Excelente, Carlos. Para mí también fue un placer entender que, bueno, hay diferentes tipos de profesionales de la salud que tienen en mente ayudar al paciente. No se trata de descubrir quién tiene la razón, porque yo en algunos momentos también tenía, por así decirlo, encontrones o diferencias con quiroprácticos, pero ahora me doy cuenta que también tengo diferencias con terapeutas físicos porque no todos se han preparado lo suficiente y tenemos que formarnos mucho para poder nivelar hacia arriba los cuidados que están recibiendo nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora voy a cortar la grabación. Aprovechamos de quizás sacar una foto para el cierre solamente aquí con el teléfono a mano. Ahí va. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, gracias a ti, Nicolás. Un placer, de verdad. Lo he disfrutado mucho. Espero que tú también. Sí, yo también, no te quepa ninguna duda.